La idea fue de ellos. Como casi todo en los últimos años, tú simplemente seguiste la corriente. Dijeron que necesitabas un descanso, que te veías estresada, que estar sola en un pueblito costero por unos días te haría bien, que ellos se harían cargo de todo. Reservaron el hotel, te compraron un pasaje de autobús solo de ida, pero no lo notaste al principio y te llevaron sonrientes a la estación. ¿Recuerdas cómo el más pequeño te abrazó por detrás y te susurró: «Vas a volver como nueva mamá»? Pero cuando subiste al autobús y miraste por la ventana, ellos ya se habían ido caminando. Ni siquiera esperaron a que partieras. No fue raro, solo un poco frío, como muchas cosas últimamente. El viaje fue largo. El chofer puso música ranchera a todo volumen y alguien roncaba en el asiento de atrás. La luz del sol entraba a ráfagas calentando tus rodillas. Pensabas en el malecón del pueblo, en las empanadas de atún que vendían en la plaza, en el sonido del mar raso sin olas. Pensabas que podrías caminar descalza por la arena si hacía buen tiempo. Tal vez tengan razón, pensaste cerrando los ojos. Tal vez necesito un respiro. Llegaste al pueblo a las 6 en punto. El aire tenía ese olor a sal y cemento caliente que te devolvía 30 años atrás. El hotel era pequeño con letras descoloridas. Tenías una habitación individual con vista al estacionamiento. No importaba. Te duchaste, bajaste a cenar sola y subiste temprano. Esa noche soñaste con tus hijos de pequeños corriendo por la playa. Te despertaste con una sensación amarga que no sabías nombrar. A la mañana siguiente enviaste un mensaje al grupo familiar. Solo un simple: «Buenos días, estoy bien. Gracias otra vez». No hubo respuesta. Pasaron horas. Después, al revisar de nuevo, notaste que el mensaje ni siquiera se había entregado. Pensaste que era por la señal. Saliste a caminar. Te compraste un café y te sentaste frente al mar intentando disfrutar la quietud. Era bonita, tranquila. Te esforzaste por estar presente. Pero cada tanto revisabas el teléfono. Nada. Sin barras de señal, sin respuestas. Lo reiniciaste. Cambiaste de ubicación. Probaste llamar. Línea muerta. Volviste al hotel un poco inquieta. Pediste ayuda en recepción. La chica de la entrada, una joven con uñas fucsias y ojos cansados, te dejó usar su teléfono. Marcaste a tu hijo mayor. El número marcado no está disponible en este momento. Probaste con tu hija. Lo mismo. Intentaste el teléfono fijo de casa. Nada. Quizá están ocupados, te dijiste, aunque sabías que algo no cuadraba. Porque incluso cuando se enojaban contigo, incluso cuando te decían que eras intensa o demasiado emocional, siempre te respondían tarde o temprano. A las 6 de la tarde revisaste tu correo. Había uno nuevo de confirmación. Su reserva de 2 noches ha sido utilizada completamente. Gracias por su visita. Te habías registrado ayer. 2 noches. Fuiste a recepción otra vez. Preguntaste por la extensión de la estadía. La chica te miró con lástima. Está todo reservado por el fin de semana, señora. Le preguntaste si podía al menos guardar tus cosas unas horas. Ella asintió. Te quedaste en el vestíbulo mirando la pared. Era extrañamente blanca, sin cuadros, sin sentido del humor. Intentaste reírte. Me abandonaron en la playa, dijiste en voz baja como si fuera una película de mal gusto. No sabías que esa frase iba a resonar en tu cabeza durante días. No sabías que sí, que eso exactamente habían hecho. A la medianoche, con tu maleta junto a ti y la batería del teléfono casi muerta, decidiste que no ibas a llorar. No porque no lo merecieras, sino porque sabías que si empezabas no podrías parar. Lo que dolía no era estar sola, era darte cuenta de que ellos habían planeado esto. No fue olvido, no fue descuido, fue elección, fría, razonada, compartida. Y tú estabas sentada justo en el centro de esa elección,
Al día siguiente te despertaste en el vestíbulo del hotel. El personal había sido amable. Te dejaron quedarte allí por cortesía, pero ya no podías repetirlo. El cansancio de no haber dormido en una cama se sentía en tus huesos. Y sin embargo estabas extrañamente lúcida, como si la falta de comodidad te hubiese despejado la niebla de muchos años. Intentaste conectarte a la red del hotel, buscar a tus hijos por redes sociales. Pero la cuenta familiar ya no aparecía. La tuya sí. Aunque ahora al entrar notaste algo extraño, ya no seguías a ninguno de ellos. Y ellos tampoco te seguían a ti. Verificaste 3 veces, revisaste uno por uno, no era un error, era un corte limpio. Respiraste hondo. Trataste de no imaginar todas las veces que les habías dicho: si me necesitas, márcame a cualquier hora, para que ahora fueran ellos los que te colgaban sin decir palabra. Apretaste la mandíbula, el tipo de herida que no sangra pero que sabe hacer ruido por dentro. Fuiste hasta la pequeña estación de autobuses. Había un cartel viejo con horarios borrosos y un único banco de cemento rajado. Te acercaste a la taquilla. ¿Tiene pasajes a Ciudad Capital? El hombre detrás del vidrio te miró como si hubieras preguntado por un cohete espacial. No hoy, ni mañana. El próximo es el lunes o el martes, dependiendo si viene el bus. Era jueves. No tenías dónde dormir. No tenías cómo sacar dinero, las contraseñas bancarias no funcionaban. Intentaste con tus datos de siempre en la aplicación. Nada. Tarjeta rechazada. Llamaste a la línea de atención al cliente. Después de 20 minutos de menú automático, lograste hablar con alguien. Señora, por motivos de seguridad, su cuenta ha sido congelada temporalmente por solicitud de un cotitular. Cotitular, tu hijo menor, el que aún vivía contigo, el que no pagaba renta, el que un día te pidió firmar un documento para tener acceso si te pasa algo. Colgaste antes de empezar a gritar. Sentiste cómo el mundo se te encogía en la garganta. Nadie te preparó para esto. Nadie te dijo que un día tus propios hijos podrían considerarte un estorbo que se podía silenciar con una escapada al mar. Caminaste sin rumbo. Las calles se repetían como en un sueño. Entraste a un parque y te sentaste en un columpio oxidado donde una niña te miró sin disimulo mientras sorbía jugo de naranja. En su mirada no había juicio, solo curiosidad. Pensaste en tus nietos, en cómo les dabas galletas escondidas aunque sus padres no querían, en cómo te llamaban abuelita bruja con ternura. Ahora ni siquiera sabían dónde estabas. Te preguntaste qué había cambiado. ¿En qué momento pasaste de ser la base a ser la carga? Quizá fue cuando empezaste a opinar, a decir que tal vez estaban gastando demasiado, que no era sano que dejaran todo en tus manos, que tú también te sentías sola. Quizá fue cuando dejaste de decir que sí a todo. Volviste al hotel solo para recoger tu maleta. La recepcionista, con un gesto apretado, te deseó suerte. Le diste las gracias como si eso bastara para devolver dignidad a la escena. Dormiste esa noche en una banca con la maleta de almohada y una chamarra vieja que encontraste en la parte más profunda de tu equipaje. No era miedo lo que sentías. Era una humillación blanda, persistente, como el roce de una tela áspera que no termina de rasgar. Y aún así, dentro de ti algo empezó a cambiar. No era ira. No era venganza todavía. Era otra cosa. Una quietud que no conocías. Una claridad que dolía sí, pero también organizaba. Como si cada cosa en ti supiera que no ibas a volver igual. A la mañana siguiente entraste a un café barato y pediste un té. Pagaste con las últimas monedas que encontraste en el bolsillo secreto de tu cartera. El té estaba amargo pero caliente, y mientras lo tomabas decidiste que no ibas a rogar. No ibas a volver llorando. Tus hijos pensaron que esto sería divertido, que trate de arreglársela sola, dijeron. Y tú con el té ardiendo en la boca pensaste: está bien, trataré. El pueblo no era del todo desconocido. Habías pasado allí los primeros años de tu infancia, aunque casi todo había cambiado.
Las casas eran más altas, los árboles más pequeños, o tal vez eras tú quien había crecido y ya no cabía en esos recuerdos. Aún así, caminar por sus calles tenía algo de ritual. Te sentías como una sombra que recorre su propio eco. Empezaste a moverte con una rutina que no planeaste. Dormías en una banca distinta cada noche, probaste el Parque Central, una banca detrás de la iglesia, otra junto al muelle, y por las mañanas buscabas un café abierto temprano. El primero que te vio volver 3 días seguidos, te ofreció pan tostado con mantequilla sin que lo pidieras. Ese gesto te tocó más de lo que admitiste. Solo dijiste gracias. La camarera de unos 50, con el rostro cansado pero amable, te sonrió con complicidad. No preguntó nada. Los mensajes seguían sin entregarse. Y la cuenta del banco seguía congelada. Habías dejado de insistir, no porque te rindieras, sino porque comprendiste que no era un error técnico, era un plan. Y funcionaba perfectamente. Empezaste a pasar más tiempo caminando sin rumbo, recorriendo librerías, tiendas de artículos usados, la biblioteca municipal, que milagrosamente seguía abierta. Allí fue donde encontraste un rincón tranquilo junto a la ventana, con luz natural, con silencio, con nadie pidiéndote nada. Una tarde, entre estantes, encontraste un libro infantil con dibujos de dragones, uno que solías leer a tus hijos cuando eran pequeños. Te sentaste en el suelo y pasaste las páginas sin prisa. En el margen de una de ellas alguien había escrito con lápiz: «Los dragones no siempre son malos, a veces solo están cansados». No lloraste, solo cerraste el libro con delicadeza. Pensaste: yo también estoy cansada, pero no destruida. A veces te encontrabas con turistas, parejas jóvenes, familias felices, mochileros que te miraban con una mezcla de indiferencia y lástima. Una noche un hombre te ofreció monedas creyendo que pedías limosna. Te diste cuenta de cómo te veían, y por un segundo casi las aceptaste, pero algo en ti dijo que no, no aún, no así. Cada día ibas armando algo, como un rompecabezas interno. Primero te diste cuenta de que no te habías reído en semanas. Después notaste que tu cuerpo ya no dolía tanto al despertar en la banca. Luego empezaste a escribir. Conseguías hojas sueltas, bolígrafos prestados, no cartas, no súplicas, listas. Listas de lo que habías hecho por ellos. Listas de las veces que dijiste sí cuando querías decir no. Listas de los silencios que aceptaste para no incomodar. Y lentamente otra lista, la de las cosas que te quedaban. Una tarde, entrando a una librería de segunda mano, viste algo que te detuvo el corazón por un instante: tu apellido en una libreta. No era tuya, por supuesto, pero el apellido tan poco común estaba escrito con la misma letra redonda que tú usabas en la escuela. La compraste con tus últimas monedas, como un símbolo, como si algo se cerrara. Esa noche volviste a escribir, pero no sobre ellos. Escribiste sobre ti, sobre lo que querías hacer si nadie te estuviera mirando. Si no fueras madre, si no fueras ex-esposa, si no fueras cuidadora, gestora, cocinera, terapeuta no oficial. ¿Qué harías si solo fueras tú? La respuesta no llegó de inmediato, pero en el silencio de esa banca bajo el farol intermitente de la plaza, sentiste por primera vez en mucho tiempo que la pregunta valía más que cualquier disculpa. No pensabas vengarte, aún no, pensabas sobrevivir. Y algo en ti sabía que eso ya era en sí mismo una respuesta inesperada. La señal llegó cuando menos lo esperabas. Una sola barra temblorosa en la esquina del teléfono mientras estabas sentada en la sombra de la vieja estación. Una barra suficiente para recibir un mensaje. Uno solo. De tu hija. Mamá, ya fue suficiente. Entiende que lo hicimos por tu bien. No había saludo. No había disculpa. Solo esa frase tan llena de condescendencia que la leíste 2 veces para asegurarte de haberla entendido. Por tu bien. Como si dejarte a 400 kilómetros de casa sola, sin dinero ni contacto,
Hubiera sido una intervención benevolente, como si fueras una adicción que debían tratar, como si tú hubieras perdido el juicio y no ellos la decencia. La rabia no llegó en forma de grito. Llegó como un fuego bajo la piel. No ardía. Quemaba lento, persistente. Te obligó a guardar el teléfono sin contestar, porque sabías que si respondías lo harías desde un lugar donde aún esperabas comprensión, y ese lugar ya no tenía techo. Esa misma tarde regresaste a la biblioteca. La bibliotecaria, una mujer delgada con gafas y voz casi inaudible, te ofreció una pequeña sala donde podías sentarte a escribir. Nadie preguntó por qué estabas allí todos los días. Nadie te pidió una historia, pero tú empezaste a contarla igual, en silencio, a través de palabras que no mostrarías a nadie. Aún, un día revisando el tablón de anuncios, viste un papel que alguien había grapado torcido. Se busca ayuda de medio tiempo en librería. Horario flexible. Llamar o presentarse. No lo pensaste demasiado. La librería estaba a 2 calles de donde dormías. Entraste al día siguiente con la libreta bajo el brazo y las ojeras intactas. El dueño era un hombre calvo con manos manchadas de tinta. No te preguntó por tu edad ni por tu experiencia. Solo te dijo, ¿te gustan los libros? Y tú con una sonrisa rota pero sincera dijiste, a veces son la única compañía que no traiciona. Él asintió. Empiezas mañana. La librería olía a papel viejo, café mal hecho y madera húmeda. Era perfecta. Barrías el piso, organizabas estantes, ayudabas a estudiantes a encontrar títulos imposibles. Nadie te pedía que fueras otra cosa que tú. Nadie te recordaba que eras madre, ni abuela. Solo eras tú. Empezaste a ganar lo justo para comer caliente. A veces el dueño te dejaba llevarte un libro. Dormías en un cuarto de almacenamiento entre cajas de enciclopedias y mapas obsoletos. Y nunca te habías sentido tan en paz con tan poco. Una mañana encontraste un sobre en la mesa de entrada de la librería, sin remitente, con tu nombre escrito con esa caligrafía nerviosa que tu hijo mayor usaba cuando estaba apurado. Lo abriste con el estómago revuelto. Dentro una carta breve, sabemos que estás bien, pero ya deja de hacer esto tan difícil. Si regresas, hablaremos. Solo deja de hacernos quedar como los malos. Ni una pregunta sobre cómo habías comido, ni una línea sobre dónde habías dormido. Solo la queja, solo el reproche. Guardaste la carta. No porque mereciera ser leída de nuevo, sino porque era prueba de lo que eran, de lo que nunca más debías justificar. Esa noche, al cerrar la librería, te miraste en el reflejo de la vitrina. No estabas rota, no estabas haciéndolos quedar mal, estabas viva, seguías de pie, y en ese reflejo no viste una víctima. Viste a alguien que finalmente había dejado de esperar permiso para existir. Tus hijos pensaron que te destruirían desde la distancia, que sin ellos te descompondrías como una flor fuera del agua. Pero no sabían que las raíces que nunca mostrabas iban más profundo de lo que imaginaron. Las tardes en la librería se volvieron tu refugio. Eran largas, tranquilas, llenas del sonido delicado de páginas que se pasan y murmullos suaves entre estanterías. Un murmullo distinto al que habías escuchado toda tu vida, ese que te pedía baja la voz, mamá, o no exageres, mamá. Aquí nadie te pedía que bajaras nada. Al contrario, cuando hablabas con algún cliente, el dueño te escuchaba desde la caja con una media sonrisa y decía después, bajito, atraes lectores como si supieras que duele en cada uno. No lo hacías a propósito. Simplemente reconocías las caras. Los ojos bajos, las manos que buscan en el lomo de un libro algo más que un título. A veces solo bastaba con decir, este no es feliz, pero es honesto, y ver cómo alguien asentía agradecido. Fue en uno de esos turnos de la tarde que lo descubriste. Reorganizando una caja de libros donados, diste con un sobre extraviado entre novelas.
Alguien lo había olvidado allí. Tu primer impulso fue dejarlo, pero estaba abierto, y dentro una hoja de cálculo, con nombres, fechas y cantidades, firmado por un despacho legal, un listado de propiedades, hipotecas, modificaciones de herencia. Tu apellido aparecía 2 veces. No podías creerlo. Pero allí estaba un documento legal que indicaba que una propiedad tuya que habías dejado en custodia a tu hijo mayor para que la manejara mientras tú vivías con ellos, ahora figuraba a nombre de una empresa de fachada, vinculada directamente a él. Te temblaron las manos. No era solo que te hubieran dejado varada. Era que mientras tú estabas fuera, ellos estaban asegurándose de que no tuvieras a dónde volver. Saliste de la librería temblando. Caminaste sin dirección por varias cuadras. El viento arrastraba hojas y el cielo tenía esa luz opaca que presagia tormentas. Sentías que cada paso abría algo en tu pecho. No solo furia. Era una herida vieja que por fin dejaba de esconderse. Recordaste una conversación con tu hija meses atrás. Te había pedido que firmaras unos papeles para facilitar los trámites de la casa. Tú confiando, tú cediendo, tú deseando no ser una carga. La carga eras tú, pero no por lo que dabas, sino porque te resistías a desaparecer. Esa noche, al volver al pequeño cuarto detrás de la librería, abriste tu libreta azul. La habías estado llenando de recuerdos, frases sueltas, ideas vagas. Pero ahora escribiste una lista clara, una que dolía. Lo que di, educación privada sin exigir excelencia. Casa compartida aun cuando ya no cabían más. Tiempo aun cuando estabas enferma. Dinero sin esperar devolución. Silencio incluso cuando gritaban. Lo que recibí, abandono, manipulación. Desprecio disfrazado de preocupación. Robo. Olvido. No lloraste. Solo escribiste en mayúsculas al final y aún así no me rendí. Al día siguiente te presentaste en la oficina legal del pueblo. Mostraste el documento. Pediste orientación. No mencionaste a tu hijo. Solo dijiste, parece que esta propiedad es mía y no sé cómo volvió a no serlo. El joven abogado, sorprendido por la claridad de tu tono, te escuchó. Te ofreció ayuda. Y por primera vez en mucho tiempo sentiste que no te miraban como a una mujer exagerada. Te miraban como a alguien que sabía más de lo que decía. Te fuiste con una copia del documento y una cita para revisar todo a fondo la semana siguiente. Tus hijos pensaron que te habían dejado sin nada, pero olvidaron algo esencial. Cuando una madre pierde la casa, no pierde el hogar. Lo reconstruye, a su modo, y con cimientos que nadie más puede mover. El despacho legal del pueblo era modesto pero eficaz. No tenía mármol ni recepcionistas con sonrisa de catálogo, solo un escritorio de madera gastada y una cafetera que olía más a viejo que a café. Pero allí sentada frente a ese abogado joven, que apenas podía ocultar su asombro por la documentación que llevabas, sentiste algo nuevo, el inicio de un terreno firme bajo tus pies. Revisaron los papeles. Confirmaron tus sospechas. La casa seguía apareciendo registrada en un fideicomiso, uno que tú misma habías firmado confiando ciegamente en que tus hijos respetarían tus deseos. La cláusula de reversión escrita con letra pequeña y anodina decía que si tú eras incapaz de manejar tus decisiones de forma segura, ellos podían actuar en tu nombre. Era eso. Habían sembrado la narrativa de que ya no estabas bien, que te desorientabas, que olvidabas cosas, que eras básicamente un riesgo con piernas. Y la gente les creyó. ¿Por qué no lo harían? Eran adultos exitosos con sonrisas brillantes, buenos trabajos y una historia conmovedora sobre cuidar a mamá. Una historia perfecta. Tan perfecta que ya no te necesitaba a ti para ser creíble. El abogado te miró con una mezcla de respeto y vergüenza ajena. Te dijo que era posible impugnar, que había inconsistencias,
que si querías, él podía ayudarte a recuperar el control de tus bienes. Y tú dijiste, sin levantar la voz, quiero que quede por escrito que todavía estoy aquí, que todavía pienso, que todavía tengo voz. Te estrechó la mano. Saliste de esa oficina con algo que tus hijos creían haberte quitado una dirección propia. Esa tarde regresaste a la librería. El dueño notó tu rostro distinto. No preguntó. Solo te dejó una taza de té sobre el mostrador, y tú por primera vez te sentaste con él a compartir silencio. ¿Alguna vez te pasó que la gente que más amabas te quisiera borrar? Preguntaste de golpe. Él asintió sin mirar. Tardó en responder. Una vez. Me hicieron sentir como un error que había durado demasiado. ¿Y qué hiciste? No desaparecí. La frase quedó flotando entre ambos como humo que no sabe a dónde ir. Y te hizo sonreír. No porque fuera graciosa, sino porque era familiar. Las noches se hicieron más soportables. Seguiste escribiendo. Ya no listas, sino relatos. Empezaste a ponerle nombres falsos a tus hijos y a narrar las cosas que te habían hecho como si fueran personajes lejanos. Una forma de limpiar la herida sin volver a tocarla directamente. Hasta que un día recibiste otra carta. Esta vez sí con remitente. Tu hijo menor, escrita a mano con letra desordenada casi infantil. Mamá, ya entendí que estás molesta. Pero no fue una maldad. Fue un error. Nos dejaste todo encima. No sabíamos qué hacer. Tú estabas cambiando. Queríamos espacio. No sabíamos cómo pedirlo. No sabían cómo pedirlo. Así que te borraron. Aplastaron tu número. Cortaron tu acceso al banco. Te sacaron del grupo familiar. Te escondieron las escrituras. Y después esperaban que entendieras el mensaje desaparece sin ruido. Guardaste esa carta también, no por ternura, por estrategia, porque te empezaba a gustar esa sensación de tener piezas en tu tablero. Y sin embargo, esa noche algo dentro de ti se quebró distinto, no con dolor, sino con claridad. Tus hijos no te odiaban. Simplemente se acostumbraron a que tú fueras el cimiento, a que tú resolvieras, a que tú callaras. Cuando dejaste de hacerlo, ya no supieron cómo mirarte sin miedo. No eras débil, solo habías sido útil. Y en cuanto dejaste de serlo, fuiste descartable. Pero tú también habías olvidado algo importante. Tu nombre sigue siendo tuyo, y aún sabías firmarlo. Encontraste la libreta azul entre tus cosas una noche en que llovía tan fuerte que ni los tejados antiguos de la librería podían silenciar los golpes del agua. Estaba doblada con las esquinas mordidas por el uso, pero cada palabra seguía allí. Tus listas, tus notas. Y esa página escrita semanas atrás donde habías escrito en mayúsculas «y aún así no me rendí». La releíste como si fuera de otra mujer, una que había sido sin saberlo, una que había sobrevivido al desprecio con los pies en la tierra y los ojos abiertos. Volviste a tomar el bolígrafo, no para añadir más dolor, sino para ordenar lo que vendría. Abriste una nueva página y escribiste lo que voy a recuperar. La primera línea fue simple, mi nombre en el contrato. La segunda, mi presencia en mi historia. La tercera, mi valor con o sin testigos. Ese mismo día llamaste al abogado. Le dijiste que querías proceder. Él confirmó la cita con tono sereno, pero entusiasta. Habías empezado a notarlo, tu presencia ya no era la de alguien que pide permiso. Era la de alguien que sabe que si nadie te da el lugar, lo construyes. La audiencia fue breve. Un juez local, una mesa pequeña, un expediente algo polvoriento. Te pidieron que hablaras. No llevabas discurso preparado. Solo miraste a los ojos del juez y dijiste: no estoy aquí para reclamar amor. Estoy aquí porque el respeto se puede firmar. Y porque lo mío no se regala con excusas disfrazadas de preocupación. Hubo un silencio incómodo. Después, el abogado de tus hijos intentó explicar la fragilidad emocional que tú presentabas.
Habló con frases bonitas, carga mental, decisiones duras, confusión temporal. Tú no lo interrumpiste, solo esperaste. Y cuando el juez leyó los documentos, las fechas, las firmas contradictorias, algo cambió. Lo viste en sus ojos. Ese momento donde la historia se cae, donde la verdad no necesita gritar. El proceso se abrió oficialmente, no era inmediato, pero ya estaba en marcha. Y tú también. Esa tarde volviste a caminar por el malecón. El aire olía a sal mezclada con tierra mojada. Recordaste cuando llevaste allí a tus hijos siendo niños. Cómo uno de ellos te abrazó por la espalda y dijo: «Mamá, que nunca se te acabe el abrazo». Tenía 6 años. Ahora tenía casi 40. Y no recordaría esa frase, pero tú sí. No por nostalgia, sino como evidencia de que alguna vez hubo ternura, y de que ahora, si te tocaba caminar sola, lo harías con la dignidad de quien ya no necesita la memoria ajena para validar la propia. La librería se volvió tu segundo hogar. El dueño te ofreció quedarte el tiempo que quisieras. Incluso te habilitó una pequeña habitación con cama y lámpara de noche. No lloraste al entrar. Solo dijiste gracias por no preguntar más de la cuenta. La gente llega rota, respondió él, pero se queda si le das páginas limpias. Le sonreíste. Comenzaste a organizar pequeñas lecturas semanales para niños. Los sábados por la mañana, entre cojines viejos y libros rayados, contabas cuentos de dragones, de pájaros, que vuelan con un ala de mujeres que encuentran cosas valiosas en la basura. Algunos padres te miraban raro, otros te dejaban galletas. La vida tenía ritmo, no perfecto, no feliz, pero tuyo. Y justo entonces, cuando ya no lo esperabas, una mujer se te acercó con timidez un martes por la tarde. Tenía el cabello recogido, un pañuelo gris al cuello y una expresión que te resultó familiar. ¿Tú eres María Reyes? Depende, respondiste sin miedo. Trabajo para una firma. Alguien en tu familia pidió revisar el testamento antiguo. Nos llegó por error una copia con tu firma y otra que parece falsificada. La miraste con calma. Y quieren hablar contigo. Te ofrecen resolver todo si aceptas firmar un nuevo acuerdo, a cambio de cerrar el proceso legal. Era casi gracioso. No te buscaban por amor, te buscaban por cálculo. Tú ya no eras la mamá molesta, ahora eras el obstáculo que les costaba dinero. Y por primera vez, eso te dio risa. No aceptaste de inmediato, ni siquiera dijiste que lo ibas a pensar. Solo miraste a la mujer del pañuelo gris y le dijiste: ya probaron a dejarme varada en otro estado, porque esa jugada ya la usaron. Ella no supo si reír o disculparse. Solo murmuró un entiendo que sonó más a rendición que a comprensión y se marchó sin mirar atrás. Volviste a tu rincón en la librería. Ese espacio junto a la ventana donde la luz cae siempre en ángulo perfecto por la tarde. Aquel lugar que sin proponértelo se había convertido en testigo silencioso de todo lo que estabas sanando. Sacaste tu libreta y abriste una página nueva. Título: Ofertas disfrazadas de reconciliación. Debajo escribiste: me abandonaron, pero ahora quieren paz. Me despojaron, pero ahora me llaman para negociar. Me callaron, pero ahora quieren mi firma. Respiraste hondo. El aire olía a papel viejo y café barato. Y en ese momento sentiste algo inesperado alivio. No porque te devolvieran nada, sino porque por fin ya no deseabas que te lo devolvieran. La verdad era más limpia que cualquier acuerdo, ya no querías volver a ese lugar donde la ternura era una transacción. Esa noche escribiste una carta, no para enviarla, sino para sacarla de tu pecho. Queridos hijos, yo también cometí errores. Les enseñé que el amor significaba sacrificarse en silencio, que estar para alguien era aguantarse todo, que la familia lo justifica todo. Ese fue mi error más grande. Me lo creí tanto que cuando dejaron de buscarme pensé que era culpa mía, pero no lo es, y ya no quiero volver a ese papel de mártir muda. Cuiden sus vidas, yo cuidaré la mía. La firmaste con tu nombre completo,
María Elena Reyes. Subrayado. Como si estuvieras reclamando algo que por mucho tiempo te pareció prestado. Pasaron los días. La mujer del pañuelo volvió una vez más, esta vez con una sonrisa más apretada y una carpeta bajo el brazo. Sus hijos piden solo una cláusula que no publique nada, que no hable en público. A cambio, le devuelven todo, legalmente, sin más procesos. Y si no firmo, se arriesgan a un juicio que no pueden ganar, pero que prefieren evitar. Pensaste en ello, en ese silencio que querían comprar, en ese intento por cerrar la historia sin testigos. Y entonces sonreíste con una dulzura que sorprendió a la mujer. Dígales que si querían que me quedara callada, no debieron enseñarme a leer tan bien. Ella palideció. Eso significa que estoy escribiendo, no para vengarme, sino para no olvidarme. Y porque si otras madres están allá afuera sintiéndose como basura reciclable, merecen saber que también pueden reconstruirse. Volviste a la librería con un nuevo cuaderno, uno de tapa dura con hojas limpias. Le pusiste título en la primera página, ¿Cómo me borraron y cómo reescribí mi lugar? El dueño de la librería lo leyó por encima del hombro. ¿Eso es ficción? Es lo único que no me permitieron inventar. Y así empezaste a narrar en voz baja lo que había sido tu vida, lo que había sido tu error, tu abandono, tu renacer. Cada palabra, cada página, como un ladrillo. Ya no estabas construyendo una casa. Estabas construyendo un testimonio. Y lo mejor era que por primera vez nadie podía quitártelo. No tus hijos, no sus abogados, no sus silencios vestidos de preocupación. Ahora eras tú la que tenía la historia entre las manos. Con el manuscrito creciendo día tras día te diste cuenta de que ya no escribías solo para ti. La historia que empezó como desahogo se estaba transformando en algo más, un espejo, una advertencia, una semilla para otras mujeres invisibles que tal vez en silencio también estaban siendo apartadas de su propia vida. El dueño de la librería fue el primero en proponerlo. Podríamos imprimir unas copias, nada grande, un tiraje local, solo para que circule. Al principio dudaste, no porque no quisieras, sino porque aún llevabas esa voz incrustada la que dice, y si se enojan como un eco que cuesta apagar. Pero luego lo pensaste mejor, ya se habían enojado cuando respirabas, cuando pensabas, cuando no firmabas a ciegas. Si vas a molestar, que al menos sea por decir la verdad. A la semana siguiente, ¿cómo me borraron? Y cómo reescribí mi lugar ya tenía una pequeña edición en papel. 40 copias, impresas con amor con errores tipográficos aquí y allá, y con una portada hecha por una estudiante de arte que te escuchó leer un fragmento y lloró en silencio sin decir por qué. Las copias se agotaron en 3 días, y no porque fueras famosa, sino porque cada persona que la leía regresaba por otra para una tía, una amiga, mi mamá que no lo dice, pero te convertiste en un secreto a voces, en una confesión compartida. Y aunque no apareciste en periódicos, ni te entrevistaron por la radio local, algo se movía, una conversación, un rumor de dignidad que viajaba entre estantes de libros usados y cafés a medio tomar. Fue entonces cuando tus hijos reaparecieron, no con flores ni abrazos, con una carta legal, acusación formal por difamación. El sobre tenía peso, pero ya no miedo. Lo llevaste al despacho del abogado. Lo leyó entero sin cambiar de expresión. Luego dejó el documento sobre la mesa y te dijo, van a perder, pero el intento dice más que el resultado. Asentiste. Por dentro no te dolía el ataque. Te dolía que todavía creyeran que podían obligarte a retroceder con el mismo tono que usaban para decirte que habías cocinado mal el arroz. La audiencia fue breve. El juez, el mismo de antes, miró los documentos, comparó fechas, escuchó los argumentos. El abogado de tus hijos insistió en que el libro describía con detalles identificables a los demandantes. Tú respondiste,
Claro, porque los detalles también son míos. Yo los viví. El juez falló a tu favor. Tus hijos no asistieron, solo enviaron representantes. Y tú, al salir del tribunal, no sentiste alivio. Sentiste algo mejor, liviandad, como si finalmente te hubieras sacado de encima el disfraz de mamá culpable que llevabas puesto desde que ellos empezaron a crecer. Esa noche caminaste más lejos que nunca. Llegaste al borde del pueblo a un mirador con vista al mar. El viento era frío, pero no te molestó. Cerraste los ojos y pensaste, ellos me dieron el silencio, yo lo convertí en voz. Ellos me dieron el abandono, yo lo convertí en presencia. Y ahora con ese libro en la mano no solo tenías pruebas, tenías poder, no del que manda ni del que castiga, del que inspira, del que se levanta sin escándalo y dice, aquí estoy, y no me disculpo por existir. En tu teléfono seguías teniendo sus contactos bloqueados, no por rencor, sino por respeto. A ti misma, a esa mujer que sobrevivió a su propia familia y volvió a casa con el alma en pie. Después de la audiencia no volviste a mencionarlos en voz alta, no por miedo ni por tristeza. Era una decisión, una forma de proteger el espacio que habías logrado construir con tanto escombro emocional. Habías comprendido que la paz no siempre viene cuando todo está resuelto. A veces llega cuando ya no necesitas explicación alguna. La librería siguió siendo tu nido. Ya no dormías entre cajas, sino en un pequeño apartamento que lograste rentar con tu propio nombre, tu propio dinero, tu propia firma. Nadie te tuvo que firmar un aval. Nadie te pidió permiso. El contrato decía, titular María Elena Reyes. Y tú lo firmaste con un trazo lento pero firme, como si cada letra fuera una raíz hundiéndose en tierra firme. Una tarde cualquiera, mientras reponías libros en la estantería de biografías, un adolescente se te acercó con una copia de tu libro en la mano. El chico tenía acné, una mochila rasgada y un silencio de esos que no nacen por timidez, sino por costumbre. ¿Tú lo escribiste?, preguntó sin levantar mucho la voz. Sí, respondiste sin adornos. Mi mamá lo leyó y volvió a sonreír. Hacía mucho que no lo hacía. No supiste qué decir. Solo asentiste y le ofreciste un marcador para que subrayara sus partes favoritas. El chico se fue sin comprar nada, pero con la sensación de que alguien al fin había traducido su mundo en palabras. Ese fue el primer momento en que pensaste, tal vez esto ya no se trata de mí. Habías iniciado el libro por desesperación, luego por afirmación. Y ahora entendías que muchas estaban leyendo sus propias vidas entre tus líneas. Y tú sin querer te habías convertido en un faro modesto. No de esos que gritan luz, sino de los que apenas parpadean, pero siempre están. Entonces un día llegó la llamada. No de tus hijos, de una editorial, una pequeña independiente. Habían leído tu libro gracias a una bibliotecaria jubilada que lo recomendó en una charla virtual. Querían publicarlo oficialmente, con edición, con tapadura, con distribución. No queremos cambiarle nada, dijeron. Solo queremos amplificar su eco. Y por un segundo dudaste, porque sabías que esa publicación haría ruido, que el pasado volvería, que ellos podrían usarlo como excusa para victimizarse. Pero también sabías que si te callabas ahora, estarías validando todo aquello contra lo que te habías levantado. Aceptaste. Y no solo eso, pediste conservar el título original, que no le cambiaran ni una coma, que las erratas quedaran como estaban, que se notara que fue escrito en medio del caos, que tuviera cicatrices, como tú. La noticia se extendió como viento. Gente que nunca te había saludado empezó a saludarte. Algunos con admiración, otros con nervios, algunos con vergüenza, como si fueran culpables por haberte ignorado tanto tiempo. Y mientras todo eso sucedía, tú seguiste yendo a la librería, seguiste leyendo a niños los sábados, seguiste regalando té a quienes no podían pagarlo, seguiste respondiendo con suavidad a quienes preguntaban ¿cómo lograste salir adelante? Siempre dabas la misma respuesta. No salí, me quedé, pero ya no me escondo, porque eso era.
No se trataba de una huida ni de una venganza. Era una afirmación, una permanencia, una declaración suave pero inamovible: estoy aquí. Y mi historia también. Una mañana, frente a la puerta de la librería, apareció una flor envuelta en papel de panadería. No había tarjeta, no había nombre, solo una margarita blanca y un trozo de papel con una frase escrita a mano. Perdón por la risa. No sabías quién la dejó. Podía ser cualquiera. Podía ser uno de ellos. Pero no necesitabas saberlo. No ibas a devolver la llamada, ni a borrar tu historia, solo a seguir caminando, sin permitir que nadie más te borre del mapa. El día que el libro salió oficialmente publicado, no hubo prensa, ni entrevistas, ni portadas de revista. Solo una caja de ejemplares recién llegados que dejaste abierta sobre el mostrador de la librería. El papel olía a nuevo, pero el contenido seguía oliendo a verdad. Una verdad sencilla sin adornos te dejaron atrás. Y tú decidiste no quedarte allí. Te sentaste con una taza de té frente al primer ejemplar. Lo tomaste entre las manos con una mezcla de orgullo y distancia, como si ya no te perteneciera del todo. Como si ahora fuera una criatura con piernas propias capaz de encontrar su camino sin ti. En la contraportada la editorial había colocado una frase tuya sin preguntarte, sacada de la mitad del manuscrito. Nadie me preguntó si quería ser fuerte, pero lo fui igual. La leíste en voz alta. Y después la repetiste en silencio, porque sí era cierta. Y por fin no te daba vergüenza que lo fuera. A la semana, una maestra jubilada pasó por la librería buscando ese librito del que todos hablan. Después vino una trabajadora social. Luego una joven madre con ojeras profundas y voz apagada. Todas con la misma mirada de quien está buscando permiso para no aguantarse más. Y tú, sin darte cuenta, te habías vuelto eso un permiso. Pero no todo fue suave. Una tarde cualquiera una clienta dejó una reseña anónima pegada en la puerta. Qué vergüenza ventilar así los trapos sucios. Qué egoísmo disfrazado de empoderamiento. La quitaste sin decir nada, pero la guardaste, no por dolor sino por utilidad. Era prueba de que tu historia ya incomodaba, y eso era señal de que estaba viva. Esa noche escribiste una nueva página en tu libreta azul, ahora casi llena. Lo que aprendí cuando me dejaron sola, que la gente no siempre te traiciona por odio, a veces lo hace por comodidad. Que el amor sin respeto es solo otra forma de encierro. Que no hay peor soledad que la que te imponen con una sonrisa. Y que cuando todo te lo quitan, lo que te queda es lo real. Volviste a ver tu nombre en la portada. Y lo leíste como si lo dijeras por primera vez. Como si recién entendieras lo que significaba María Elena Reyes. No madre de, no exesposa de, no abuela que se aguanta. Solo tú. Un domingo cualquiera decidiste volver a la casa que te quitaron. No por nostalgia, por cierre. Tomaste un autobús con lo que habías ganado ese mes. Te bajaste frente a esa fachada que una vez fue tu refugio. Tocaste el timbre. Nadie abrió. Pero el jardinero que te reconoció de inmediato se acercó y te dijo: ellos ya no viven aquí. La pusieron en venta hace unas semanas, pero aún no se concreta. Le diste las gracias y te sentaste en la acera justo frente a la entrada. No lloraste, solo miraste. La pintura descascarada. El árbol que tú misma plantaste con tu hijo menor ya torcido hacia un lado. Todo estaba allí, pero distinto, como una carcasa vacía. Sacaste de tu bolso una copia del libro y la dejaste envuelta en una bolsa plástica en el buzón. Sin nota, sin dedicatoria. La memoria no necesita castigo, solo necesita ser dicha en voz alta. Te alejaste caminando lento sin mirar atrás. Y mientras avanzabas, algo en ti se acomodaba con suavidad. Como si una costilla que estuvo fuera de lugar durante años volviera por fin a su sitio. Ellos te dejaron allí. Pero tú volviste, y lo hiciste de pie, sin gritos, sin súplicas, sin permiso.
Después de dejar el libro en el buzón de aquella casa vacía, regresaste al pueblo sin prisa. El autobús serpenteaba entre cerros y curvas como si supiera que lo que llevabas contigo no era peso, sino liberación. Llevabas menos equipaje que nunca, una maleta pequeña, una libreta azul, un nombre que ya no necesitaba explicación. Al llegar la librería te recibió con su olor familiar, mezcla de madera húmeda, papel viejo y ese café que nadie preparaba bien, pero que igual reconfortaba. El dueño te saludó con una leve inclinación de cabeza, como si supiera que habías hecho algo importante sin necesidad de contarlo. Esa tarde al cerrar encontraste una carta bajo la puerta. No estaba sellada, ni firmada. Solo un sobre doblado con torpeza escrito con trazo rápido. Pensé que ibas a destruirnos. Pero solo nos dejaste hablar entre nosotros. Ya no te culpamos. Pero no sabemos cómo acercarnos sin parecer cobardes. La releíste varias veces. Había algo de verdad allí, algo de torpeza también, pero sobre todo algo que te confirmó lo que ya sabías. No estaban listos para mirarte como eras ahora. Solo sabían buscar a la madre que decía que sí, la que limpiaba todo incluso cuando no ensuciaba nada. Te quedaste con la carta, no para contestarla, para recordarte que hay arrepentimientos que no necesitan respuesta. Los días pasaron y te llamaron de la editorial. Querían organizar una pequeña charla en la capital. Nada lujoso, solo tú, algunas lectoras y un micrófono abierto. Dudaste, pero dijiste que sí. El día del evento llegaste con un vestido que hacía años no usabas. Uno azul marino con botones en la espalda. Te lo habías puesto la última vez que tus hijos te invitaron a una cena familiar. Aquella noche en que sirvieron vino, hicieron brindis. Y tú te sentiste como una extra, como alguien que estaba ocupando el lugar de una madre ideal que ya no eras. Esta vez el vestido no pesaba, era solo tela. En el pequeño auditorio te esperaban unas 40 personas, mujeres de distintas edades, algunas con libros en la mano, otras con cuadernos. Una niña con trenzas que solo observaba sin parpadear. Tomaste el micrófono y respiraste hondo. No estoy aquí porque me escuchen, dijiste. Estoy aquí porque durante muchos años hablé bajito para no incomodar. Hoy me escucho yo. Y eso es suficiente. Y empezaste a leer, no con dramatismo, no con rabia, con la misma voz que usabas cuando contabas cuentos para dormir. Pausada, llena de imágenes, con silencios donde el dolor hacía nido, pero sin pedir disculpas. Cuando terminaste nadie aplaudió de inmediato. Fue un silencio denso, lleno de cosas que no podían nombrarse todavía. Después un aplauso lento, luego otro, hasta que se volvió una lluvia suave de reconocimiento. No a ti, a lo que habías dicho en voz alta y muchas llevaban guardado en el pecho desde hacía años. Una mujer mayor se te acercó al final. Yo también crié a 3. Y ahora vivo con un gato que no me juzga. No tienes idea lo que significa esto. Sí tengo, respondiste con una media sonrisa. Lo entiendo perfecto. Esa noche, en el hotel que la editorial te pagó, escribiste en la libreta azul una sola frase. No quiero que vuelvan, quiero que me recuerden de verdad. Y esa verdad te llenó más que cualquier disculpa, porque tú ya no estabas esperando nada. No redención, no justicia, solo silencio limpio y caminos abiertos. Volviste al pueblo con otra respiración. Algo había cambiado no afuera, sino en la forma en que habitabas tu cuerpo. Ya no caminabas con los hombros recogidos ni mirando el suelo. No porque fueras arrogante, sino porque la vergüenza esa que llevabas plegada como un pañuelo de bolsillo por años ya no estaba en su sitio. Había desaparecido sin ruido. La librería te recibió con normalidad, como si no hubieras estado en una ciudad leyendo frente a decenas de mujeres. El dueño te saludó con su gesto habitual, una taza mal lavada, un guiño torpe, y tú agradeciste en silencio esa costumbre de no exagerar lo importante.
A veces lo más valioso es que nadie te recuerde lo fuerte que tuviste que ser. Te pusiste al día. La caja registradora estaba desbalanceada. Una niña había olvidado su mochila entre los libros infantiles y alguien dejó un dibujo de un dragón pegado a la pared. Lo dejaste allí. Te gustaba la forma en que mostraba los dientes, pero tenía alas cortas, como si quisiera volar, pero todavía no recordara cómo. Esa tarde escribiste sin parar. Las palabras salían como agua, no por urgencia, sino por ritmo, como si tus dedos supieran el camino. Empezaste una nueva historia, esta vez ficción. O eso decías. Una mujer recibe una invitación a una fiesta familiar y no sabe si ir. En su interior lleva una maleta invisible, llena de frases sin decir de abrazos negados de la culpa que no le pertenece. La historia no tiene final, aún no, porque por primera vez no querías que todo cerrara. Querías que la herida quedara abierta, no por dolor, sino para que respirara. Una noche mientras cerrabas la tienda lo viste. Tu hijo menor, cruzando la calle con una expresión que no sabías leer del todo. No era desafío, no era cariño, era otra cosa, duda. Te miró, tú lo miraste, ninguno dijo nada. Te acercaste a la puerta. No la abriste, pero tampoco te moviste. Él levantó una mano apenas, como un gesto que no era saludo ni despedida, como si probara el aire entre ustedes. Tú hiciste lo mismo, un leve gesto, luego bajaste la mirada y regresaste al interior. No necesitabas más, porque ahora sabías que las cosas importantes no siempre se resuelven. A veces simplemente se aceptan. Se nombran sin rencor. Se dejan ir sin drama. Esa noche escribiste una página más en tu libreta. Las reconciliaciones no siempre se dan en voz alta. A veces solo es no cerrar la puerta del todo. Desde entonces cada día fue más sencillo. Las mañanas olían a lo mismo pero sabían distinto. Los libros seguían amontonándose en las esquinas. Los niños seguían revoloteando con preguntas absurdas. Los clientes seguían preguntando si el café era tan malo como decían, y tú seguías diciendo que sí, pero que lo servías con ternura. Y tú entre todo eso seguías, no como testigo, como parte, porque habías aprendido que reconstruirse no es volverse quien eras antes, es hacer espacio para quien eres ahora. El invierno llegó sin pedir permiso. Las calles del pueblo se llenaron de niebla espesa por las mañanas, y las estanterías de la librería olían más a humedad que a papel. Aún así, cada rincón parecía abrazarte. Te habías acostumbrado al crujido de la madera, al sonido de las hojas, al ser hojeadas por manos ajenas, al tintineo de la campanita cada vez que alguien entraba. No necesitabas más. Una tarde particularmente fría, mientras ordenabas la sección de poesía, una joven dejó una nota entre los libros. Gracias por escribir lo que yo no sabía cómo decir. No quiero volver a casa esta Navidad, pero por primera vez no me siento culpable. La leíste sin apuro. La doblaste con cuidado. La guardaste en tu libreta azul justo en la página donde habías escrito: no quiero que vuelvan, quiero que me recuerden de verdad. El eco de la Navidad empezó a sentirse en el aire. Las luces, los villancicos, los árboles decorados en escaparates. Los niños en la librería hablaban de regalos. Las familias planeaban cenas. Y tú recordaste con nitidez el año anterior, cuando tus hijos te compraron un pasaje como regalo y te dejaron en otra ciudad sin aviso. Este año no hubo invitaciones, ni llamadas, ni mensajes, y tampoco los esperabas. Te preparaste un pequeño plan: cerrar la librería temprano, calentar sopa, ver una película antigua que siempre te hacía reír. Algo pequeño, algo tuyo, pero el dueño de la librería, ese hombre que nunca hablaba más de lo necesario, te sorprendió. Te dejo las llaves. ¿Por qué no haces la cena aquí?, dijo mientras te extendía el llavero. A veces el silencio también quiere estar acompañado. No supiste qué contestar, solo asentiste. Esa noche colocaste una manta en el suelo rodeada de libros. Encendiste unas velas. Pusiste música instrumental desde tu viejo teléfono.
Calentaste sopa en un termo de metal y abriste tu libro como si fuera un amigo. No te sentiste sola, te sentiste completa. Y eso era nuevo. Alrededor de las 9 alguien tocó la puerta. No esperabas a nadie. Dudaste. Te acercaste. Al otro lado una mujer con abrigo rojo y ojos llorosos. —¿Usted es la autora? —preguntó con voz rota. Asentiste sin palabras. Mi mamá me dejó su libro antes de morir. Me pidió que lo leyera cuando me sintiera igual de invisible que ella. Esta es la 4ª vez que lo leo. Pero es la primera vez que quiero decir gracias. No la conocías. No sabías su historia. Pero la abrazaste, con torpeza, con fuerza, como si una parte de ti reconociera algo suyo sin haberlo vivido. Le ofreciste sopa. Se sentaron entre los libros. Compartieron silencio. Y después compartieron algo más íntimo, el reconocimiento de que no hay herida más profunda que la del olvido. Pero tampoco hay cura más poderosa que saberse vista. Esa noche, al cerrar la librería, escribiste en tu libreta: no quiero una familia perfecta, solo un mundo donde las mujeres rotas no tengan que esconderse. Después apagaste las luces, y por primera vez en muchos años te sentiste en casa, aunque no estuvieras donde ellos te dejaron. Las semanas siguientes transcurrieron con una calma distinta, no una paz fingida como la que alguna vez construiste entre las paredes de aquella casa que ya no te pertenece. Esta era otra clase de silencio, el que se gana a pulso sin negociar con nadie tu lugar en él. Cada día alguien diferente pasaba por la librería a buscar un ejemplar del libro. Ya no era solo un texto. Era una especie de testimonio compartido. Lo llamaban el libro azul, aunque su portada no lo fuera. Como si todas supieran que había nacido en la libreta que llevabas doblada en tu bolso con letras torcidas y tachones que no habías querido corregir. Una mañana gris, mientras preparabas los pedidos, llegó una carta, sin remitente, con una caligrafía que reconociste al instante. Tu hija, decía poco, pero cada palabra estaba medida. No quiero justificar nada. Solo decirte que hay noches en que escucho tu voz diciéndome cosas que no dijiste nunca. Cosas que en mi cabeza yo te invento. Cosas que me hacen llorar. No sé si alguna vez voy a poder reparar lo que rompí, pero sí sé que no puedo fingir que no pasó. Lo hicimos. Te hicimos eso. Y a veces sueño con encontrarte de nuevo, pero no sé si me dejarías acercarme. Tú escribiste tu verdad, esta es la mía. No lloraste. Solo la doblaste con mucho cuidado y la dejaste dentro del libro entre la página 77 y 78, justo donde hablabas de los sueños que ya no duelen. No pensaste en responder. No por orgullo, porque ya habías dicho lo que tenías que decir, y porque había una parte de ti que entendía que no todas las reconciliaciones llegan con abrazos. Algunas llegan con cartas que no piden nada a cambio. Días después recibiste una propuesta extraña. Una profesora universitaria de la capital había incorporado tu libro en un curso sobre escritura del yo. Quería invitarte a hablar con sus estudiantes. Tú dudaste, no eras académica, no hablabas en términos técnicos. Pero algo en esa propuesta tenía sentido. No para enseñar, para estar, para demostrar que una mujer rota no necesita ser reparada para ser valiosa. El aula era sencilla, con sillas de plástico, una pizarra manchada y estudiantes que no superaban los 20 años. Algunos te escuchaban con los brazos cruzados, otros con los ojos muy abiertos. Tú hablaste como si contaras una historia cualquiera, sin dramatismos, sin pausas teatrales. Solo dijiste lo que habías vivido. Y al final alguien te preguntó, ¿cree que sus hijos aún pueden volver? La pregunta no fue hostil, era genuina, como de alguien que había perdido a alguien también. Pensaste unos segundos antes de responder. Volver no es lo importante. Lo importante es que si un día lo hacen, yo ya no seré la misma que esperaba en la puerta con una taza de té y la culpa en la espalda. Ese día, al regresar al pueblo, te detuviste en la vieja estación, la misma donde llegaste aquella vez con la maleta llena de promesas falsas
y el corazón empaquetado para regalo. Te sentaste en la misma banca, pero ahora eras otra. No esperabas a nadie, no necesitabas que vinieran a buscarte. Sacaste la libreta azul y escribiste una última línea en esa página olvidada al final. No todos los regresos son físicos. A veces solo basta con que una verdad regrese a su sitio. La librería amaneció ese lunes con un paquete en la entrada. No tenía remitente, pero sí tu nombre escrito con una caligrafía infantil que reconociste sin pensarlo. El de tu nieto mayor. Aquel que siempre corría hacia ti con los brazos abiertos, que te pedía cuentos inventados con dragones buenos y brujas tristes. El mismo que no habías visto desde aquella broma cruel que te dejó varada lejos de casa. Dentro del paquete había un dibujo hecho en papel de cuaderno. Tú con un libro abierto y una corona de hojas secas en la cabeza. Abajo escrito con lápiz Abuelita Maga. La que sabe todo, la que no se va. Te sentaste de inmediato. No fue tristeza lo que sentiste. Fue ternura. Dolor también, pero uno distinto. Como un eco lejano que ya no retumba, pero que no desaparece del todo. Te preguntaste si él sabía lo que pasó, si lo intuyó, si escuchó fragmentos de conversaciones entre adultos que hablaban de ti como si fueras una carga o una amenaza. No respondiste, no sabías cómo, pero colgaste el dibujo en la pared detrás de la caja registradora, como un pequeño altar de lo que aún quedaba vivo. Esa misma tarde, mientras reorganizabas las novedades, una clienta dejó una carta más. No te conozco, pero gracias. Me hiciste sentir que no estoy loca, que no soy la única a la que su familia hizo sentir invisible mientras sonreía en las fotos. Otra frase para tu libreta. Las mujeres no desaparecen, las desaparecen, y aún así algunas regresamos por la puerta principal. A medida que las semanas pasaban, más personas llegaban. No por el libro, por el espacio, por ti, porque sin darte cuenta habías hecho de la librería un refugio, no solo para lectoras, para todas las que alguna vez se sintieron fuera del cuadro familiar, mirando desde la esquina como se brindaba sin mencionarlas. La editorial propuso una segunda edición del libro. Más copias. Distribución en otros países. Te preguntaron si querías cambiar algo. Dijiste que no. Ni corregir las erratas, dijo la editora. Especialmente esas respondiste. Son la parte más verdadera. El dueño de la librería, que se había mantenido siempre discreto, un día colocó un cartel en la entrada. Aquí trabaja la mujer que se escribió de nuevo. No te dijo nada, solo lo dejó allí, y tú lo aceptaste. Una mañana te llegó un correo electrónico, el primero de tu hijo mayor en casi un año. Solo decía, leí el libro, pensé que me ibas a destruir, pero lo hiciste con belleza. Y eso duele más, perdón, no sé cómo empezar. Lo cerraste sin responder. No por crueldad. Porque ya no estabas en ese lugar donde se empieza de nuevo como si nada hubiera pasado. Y aún así lo marcaste como no leído, porque parte de ti no había cerrado la puerta, solo la había entreabierto para que el aire pasara sin derrumbarlo todo. Esa noche, en la libreta azul, escribiste una última entrada en la sección marcada con un pétalo seco: que traten de hacerme desaparecer, que traten. Sonreíste, no con arrogancia, con certeza. Porque sabías que ahora incluso si lo intentaban otra vez, el resultado sería otro. No porque ellos hubieran cambiado, porque tú ya no eras la mujer que subió al autobús creyendo que el abandono era un error pasajero. Ahora sabías que había sido una elección, y que tu existencia entera era la respuesta más poderosa. La llegada del otoño trajo consigo una belleza discreta, hojas ocres, cubriendo las veredas, un aire más denso, y un silencio que no dolía. Habías vivido las 4 estaciones en este nuevo lugar, y cada una te había devuelto un fragmento de ti. No eras la mujer del principio. Tampoco eras la que tus hijos imaginaban. Ahora eras otra con menos certezas, pero con más verdad. La librería se mantenía viva y tú con ella.
Tus manos, que antes solo sabían preparar cenas para otros, ahora sabían empacar libros, firmar ejemplares, abrir puertas. Tu voz, antes útil, solo para regañar o consolar, ahora leía fragmentos a extraños que lloraban en los rincones sin pedir explicaciones. Una mañana la campanilla sonó. Entró una mujer joven con una expresión que te resultó familiar, no por el rostro, sino por la postura. Cansada de cargar con algo invisible. Te pidió un café, aunque no vendías café, y tú le ofreciste uno de cortesía, el de siempre, con ese sabor que sabía más a ritual que a grano. Mi madre leyó tu libro antes de morir, dijo sin rodeos, y dejó uno para cada una de sus hijas. Yo fui la última en leerlo. Tardé, porque no quería encontrarla allí, pero lo hice, y también te encontré a ti. Gracias por eso. No supiste qué responder. Le ofreciste una silla, un silencio cómodo. A veces lo que se dice no es lo que importa. Después de que se fue, te sentaste frente a la libreta azul. Ya casi no quedaban páginas. Las últimas estaban reservadas para frases sueltas, como si tu historia siguiera goteando en pequeñas revelaciones. Escribiste: cuando me dejaron atrás creí que tenía que correr para alcanzarlos. Ahora entiendo que estaba exactamente donde debía estar. Y cerraste la libreta con calma. La editorial te propuso hacer una edición ilustrada. Dijeron que querían mostrar las emociones entre líneas. Tú sugeriste que las ilustraciones fueran hechas por mujeres que hubieran leído el libro. Voces anónimas que supieran de qué se trataba el dolor callado. Aceptaron. La nueva versión saldría el año siguiente y esta vez llevaría tu foto. Algo que nunca quisiste, pero que ahora sentías necesario. Porque si alguien miraba tu rostro cansado y aún encontraba fuerza, entonces valía la pena. Un domingo por la mañana abriste el correo y encontraste un mensaje inesperado. Tu nieto. Abuelita mamá me leyó tu cuento del dragón triste. Dice que era mío, pero que tú lo inventaste. ¿Podemos hablar alguna vez? No quiero que termines como el dragón. Quiero que tengas alas. No lloraste. Solo respiraste hondo y sentiste que quizás algunas cosas no vuelven a ser como antes, pero pueden transformarse. Y en ese momento por primera vez pensaste, tal vez no todo está perdido, tal vez algo está empezando. Esa noche te sentaste a escribir, no sobre el abandono, no sobre la traición, sobre el reencuentro, no con ellos, contigo, porque ya no eras un capítulo en su historia, eras el libro completo. Ahora que todo está dicho, puedes dejar el cuaderno sobre la mesa. No hace falta añadir más. Las páginas ya no sangran. Ahora respiran. Y tú también. No terminaste con una venganza. Terminaste con una versión nueva de ti misma, una que ya no pide explicaciones por existir ni rebaja su voz para que otros se sientan cómodos. No fue justicia lo que buscabas, sino presencia. Y la lograste. En cada paso, en cada silencio, en cada palabra escrita sin miedo, te dejaste atrás muchas veces, hasta que un día decidiste no hacerlo más. Y en esa decisión sencilla, sin aplausos, sin testigos, se construyó la fuerza más honesta que alguien puede tener, la de quien se vuelve hogar para sí misma. Quizás nunca obtendrás las disculpas que mereces, pero ya no las necesitas, porque encontraste algo más profundo que el perdón, la paz de saber que no eres lo que te hicieron, sino lo que elegiste hacer con eso. Y ahora cuando otros digan tu nombre, no lo harán solo como una sombra de madre, esposa o víctima. Lo dirán como se nombra una mujer que se reconstruyó con las manos vacías y el corazón lleno de memoria. Quizás estás sola esta noche, quizás no, pero lo cierto es que nunca más volverás a ser invisible. No para ti, no para quienes te leyeron. Y si algún día alguien más queda atrapada lejos de casa con una maleta llena de dudas y un nombre que nadie pronuncia, sabrá por lo que tú escribiste que no estás sola. Y si tú estás escuchando esto ahora recordando temblando, preguntándote si aún hay tiempo para levantarte, la respuesta es sí.
Siempre lo hay.